Una de las declaraciones más famosas sobre la guerra fue la de Albert Einstein, quien dijo: no sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero en la cuarta se usarán palos y piedras. Esta afirmación expresaba su opinión de que en una Tercera Guerra Mundial podría llevar a la destrucción de la civilización. Hoy, más que nunca, sabemos que el ciberespacio es un campo de batalla, una guerra que afectará a todos y que ya nos está afectando. Solo para que comprendan lo grave que es, hasta la fecha Israel ha prevenido miles de ciberataques en los últimos 9 meses. La guerra cibernética que se libra en paralelo con la guerra entre Israel y Hamas es diferente en sus características en conflictos anteriores en el ámbito cibernético israelí. Desde el estallido de la guerra se han producido más de 1.200 incidentes de ciberataques de diversos tipos, de los cuales unos 40 fueron ataques significativos. Estos ataques fueron llevados a cabo por más de 100 grupos de hackers que intentan actuar contra entidades en Israel. Hoy, especialmente para los espectadores de DNews, lo llevamos en un viaje por la guerra cibernética. ¿Qué es? ¿Hasta qué punto puede afectar a cada uno de nosotros? ¿Cómo se ve? ¿Qué tan peligrosa es? Y conoceremos un poco la industria cibernética israelí, que solo en el primer trimestre de 2024 registró adquisiciones de empresas cibernéticas israelíes por un total de 985 millones de dólares, a pesar de la guerra. Las adquisiciones de empresas cibernéticas israelíes en 2023 rompieron récord y superaron los 7.1 millones de dólares. Hola, mi nombre es Matías, trabajo en el área de ciberinteligencia hace varios años y hoy vamos a trabajar todo el conocimiento, lo que se puede entender por guerra cibernética. Para entender la guerra cibernética, primero vamos a desglosar la palabra. La palabra guerra, que es una confrontación entre dos partes, o como también dice Clausewitz, la continuación de la política pero por otros medios. Y cibernética es que se da en el cuarto espacio. La guerra tradicionalmente se la pensó en 3 espacios: aire, mar y tierra, en un tiempo definido, el tiempo que dure el conflicto armado. En el área cibernético, hoy se lo considera el cuarto espacio y, al igual que los otros 3 espacios, es un campo más de batalla dentro de todo lo que se puede llegar a esperar en caso de un conflicto bélico o en caso de algún hecho delictivo también. Lo podemos manifestar de varias maneras. Si lo pensamos desde el ámbito más chico, delictivo, algo que nos pueda pasar todos los días, que nos clonen la tarjeta de crédito, que nos roben la billetera virtual que tenemos en alguna de las plataformas, las claves bancarias, nuestro número de seguridad social, documentos, etc., a poder ir a grandes escalas. Ejemplo, algo que sucedió en Estonia en el año 2007, cuando después de que cae un monumento de la época soviética, Rusia, en materia de retaliación, atacó a los bancos estonios y no se logró poder usar ni un cajero automático en todo el día en Estonia. Si recordamos, esto también pasó hace 2 o 3 días atrás, cuando Irán y el Banco Central iraní sufrieron un ataque y los cajeros automáticos quedaron totalmente fuera de servicio. Entonces existe una gama amplia de lo que puede suceder dentro de lo que es la ciberguerra o un ciberataque, desde cosas muy pequeñas a cosas de gran magnitud. Los ataques cibernéticos a un país son peligrosos. Uno podría pensar en las películas, y acá creo que es un poco exagerado, pero ¿qué tan peligroso es para un país? Voy a dar ejemplos de ataques cibernéticos y de errores cibernéticos. Uno de los ataques cibernéticos más importantes que hubo fue el virus WannaCry. Es un ransomware que es lo que hacía: tomaba de rehén a la computadora, se esparcía sobre otras computadoras
y si no se pagaba un rescate sobre la computadora dejaba de funcionar. ¿Cuál fue el resultado más desastroso que tuvo WannaCry? Todo el sistema de salud público del Reino Unido quedó inutilizado. Pero también puedo dar un ejemplo que no es un ciberataque per se, pero es una falla de seguridad en un sistema. Lo que pasó con CrowdStrike, todos recuerdan que hace un mes hubo un fallo sistémico en la empresa CrowdStrike que dejó aeropuertos sin funcionar, estaciones de trenes sin funcionar, bancos inclusive sin funcionar. Entonces, como nuestra vida es tan dependiente hoy en día de la tecnología, cualquier ataque que pueda ser cibernético o un error de configuración como lo que sucedió en CrowdStrike puede cambiar la forma en que cada uno tiene que interactuar. A tal punto, y acá quiero hacer idea de algo que está pasando acá en Israel, cuando se pensaba lo de Hezbollah o cuando se pensaba lo de Irán, en un momento se llegó a decir es necesario tener efectivo, porque si cae la electricidad o cae por un ciberataque todo el sistema bancario, ¿cómo vamos a hacer nuestras compras? Por eso hoy en día todo lo que es ciberseguridad y todo lo que puede ser ciberguerra o cualquier otro ciberataque puede ser muy disruptivo entendido como generar caos. No puede ser tal vez pensado, como dije, en las películas de ver un reactor nuclear explotando, pero sí generando una gran cantidad de caos dentro de la sociedad. Los bancos suelen ser objetivos de ciberataques. Hay distintos ciberataques a los bancos. Hay intención de robar datos de los bancos donde existan tarjetas bancarias y después poder revender esos datos de tarjetas bancarias dentro de lo que es el mercado negro y que se puedan utilizar para compras fraudulentas. También han habido ciberataques que son bastante particulares, que es robar una pequeña décima de centavo en una transacción. Y en esa décima de centavo en cada transacción se han robado millones, pero millones de dólares. Para nuestra casa se le podría entrar al router, a la cámara de seguridad, cambiar las claves, pero también, como dije, cámara de seguridad podría penetrar la red y empezar a observar qué es lo que pasa en la casa. Y con esa observación de qué pasa en la casa, pasar a otro tipo de delitos. Porque si yo veo qué pasa en la cámara, sé a qué horario salís, cuándo te quedás, cuándo volvés, y yo puedo desde eso dar información para que entre alguien a tu casa y pueda efectuar cualquier otro crimen. Los países más peligrosos hay varios. Primero siempre hay que pensar en los 5 grandes, o los 5 del Consejo de Seguridad. La Federación Rusa, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Francia. Esos 5 países siempre fueron pioneros en materia de ciberseguridad. De esos 5, 3 son realmente importantes y toman acciones constantemente sobre eso. Voy a dar ejemplos de algunos de los ataques que hicieron cada uno de ellos. Como dije antes, Rusia con Estonia en 2007, tras la caída de la estatua de la época soviética, Rusia decide retaliar a través de un ciberataque. En el caso de Estados Unidos, y acá agrego otro de los actores principales dentro de lo que es ciberseguridad e inclusive ciberofensiva, que es Israel, tenemos el ataque del 2010 con Stuxnet. Lo que se buscó fue deshabilitar las centrifugadoras nucleares de Irán. Lo que se hizo es cambiar apenas un poquito la velocidad de rotación del motor, y con eso fundieron el motor. Obviamente Irán es otro jugador muy importante dentro de lo que es cuestiones de ciberataques. Corea del Norte tiene uno de los casos más interesantes, que es uno de los mayores robos de la historia dentro de lo que es el ámbito cibernético. Lo que hicieron fue atacar a una empresa que se llama Axie. Axie era una empresa de juegos que trabajaba con NFTs. Encontraron al gerente de IT de Axie, le hicieron una oferta de trabajo, pasó por entrevistas, inclusive directamente le llegaron a mandar un contrato con la evaluación de lo que él iba a cobrar. Dentro del contrato había un código malicioso, desaparecieron $600 millones. Y de nuevo, sacar esa idea de que es la persona escribiendo en la computadora, muchas veces es a través de utilización de identidades falsas y todas esas cosas. Israel es una de las potencias en el ámbito cibernético. Tiene 2 grandes ventajas. Uno es que fue pionero en materia de ciberseguridad. Y segundo, que dentro de lo que es el servicio militar obligatorio que tiene Israel, hay una rama dedicada a lo que es la ciberseguridad. Entonces, la mano de obra que puede llegar a conseguir Israel en materia de seguridad informática, de ataque o de defensa, ya vienen preparados desde gente muy joven. Israel, al ser un país que recibe inmigrantes,
y da las oportunidades en materia laborales y en materia económica a gente que tenga experiencia en high-tech, le permite también hacerse de mano de obra muy calificada que después, si bien no actúan en el ámbito público, no siempre el beligerante es un militar. Otra de las fortalezas que tiene Israel y que es muy interesante es la capacidad de interceptar señales. Cuando empezó la operación militar en Gaza en octubre, después de la brutalidad que fue el 7 de octubre, hemos tenido los problemas de que se han amenazado con misiles guiados. Israel tomó la decisión de interferir nuestros propios GPS para que los misiles guiados tengan mayores dificultades de llegar al blanco. ¿Cómo se maneja una explosión global? ¿Cómo se prepara uno para una revolución? La era cibernética es una revolución global, acelerada y vertiginosa. El mundo está cambiando. Todos los ámbitos en el mundo están cambiando. Los negocios y la economía, el terrorismo y la guerra, el transporte y los sistemas de salud, el crimen y la policía, la política y el Estado, las relaciones interpersonales y las relaciones de poder entre el ciudadano y el gobierno. Ningún campo permanece como era, ningún campo permanecerá como es hoy. En el enfrentamiento con esta revolución, Israel es uno de los líderes mundiales. En un análisis de 25 empresas cibernéticas públicas líderes en los Estados Unidos, el 80% de ellas tiene un centro de investigación y desarrollo en Israel y el 90% ha adquirido al menos una empresa israelí. Muchas de esas adquisiciones ocurrieron solo en el último año. Además, solo en marzo pasado se anunciaron 3 grandes adquisiciones en el campo por un total de $900 millones. Flow Security, Avalor y Gem Security, sumando en total $1.000 millones en un solo mes, igual que en todo el trimestre anterior cuando el gigante cibernético estadounidense Palo Alto compró las 2 empresas israelíes Dig y Talon por casi $1.000 millones en un solo mes. Cuando se observa el mapa de las empresas israelíes e internacionales que operan en todo el mundo, se puede ver una variedad de campos cibernéticos: ataque, defensa, espionaje, software, desarrollo, armamento, aviación, espacio, comunicación, dinero, medicina. Como pueden ver, está en todos los aspectos de nuestra vida. Las empresas israelíes operan en el mercado global y ofrecen protección contra una variedad de amenazas cibernéticas. Las empresas destacadas en este campo son Check Point, fundada en 1993 por Shlomo Kramer, Marius Nag y Gil Shwed. Se dedica al desarrollo de software de seguridad informática y seguridad de redes de computadoras y es conocida principalmente por el desarrollo de firewalls y VPN. Radware, fundada en 1996 por Yehuda Sisapel y su hijo Roy Sisapel, se dedica al desarrollo de hardware y software para la protección contra ciberataques. CyberArk, fundada en 1999 por Ehud Mokadi y Alon Cohen, se dedica al desarrollo de software de seguridad informática, incluyendo software para la transferencia segura de archivos. Imperva, fundada en 2002 por Shlomo Kramer, Amichai Schulman y Miki Bodaei, se dedica al desarrollo de software de seguridad informática. SentinelOne, fundada en 2013 por Tomer Weingarten y Almog Cohen, se dedica al software de seguridad de endpoints. Orca Security, fundada en 2019, y Wiz, fundada en 2020, se dedican a la seguridad de la computación en la nube. Y Pentera, fundada en noviembre de 2015, se dedica a pruebas de penetración automatizadas. Y muchísimas más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Salas. Soy mexicana, vivo en Israel
Estudié en la Universidad de Tel Aviv un posgrado en seguridad y diplomacia. El día de hoy me gustaría hablarles un poco acerca de la Darknet, Deep Web o el Internet profundo. Supongamos que es un universo, toda la información allá afuera. Pero entonces empezaron a surgir motores de búsqueda que son Google, Yahoo, Bing, todos ellos nos ayudan a toda esa información que es relevante, que quiere ser mostrada, eso es lo que nosotros proponemos y lo que nos sale a nosotros. En la Darknet se quedó todos esos archivos y papeles que se quedan como que flotando en un universo donde está toda esa información que no está, se le dice indexada. Quiere decir que son archivos como direcciones de IP, cierto tipo de protocolos, cierto tipo de direcciones que se quedan flotando en el universo y solamente las que están indexadas, se le puede decir, es lo que sale nosotros con Google y Yahoo. En la Darknet se dice que es la fuente profunda o fuente oscura del Internet. ¿Por qué? Porque actualmente se utiliza más para hacer actividades ilícitas, como terrorismo, robo de tarjetas de crédito, pornografía infantil, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente con todos los temas de la guerra, en la Darknet es donde se juntan muchísimos grupos, hay muchos forums que incitan ese tipo de actividades, forum donde los terroristas pueden a lo mejor encontrar información de cómo hacer explosivos, forum donde los terroristas pueden encontrar información para falsificar documentos, pasaportes, títulos, licencias, etcétera, ¿no? Se trafica todo tipo de cosas, personas, niños, se trafica drogas, por supuesto, tarjetas de crédito, todo este tipo de información de bases de datos que a veces se filtran que se dice que le robaron unas bases de datos a tal empresa importante, por lo general se publican ahí para que puedas tener nombres de usuarios, correos electrónicos, con las contraseñas, así la gente pueda acceder para poder hacer actos ilícitos. Por eso es muy importante que la gente no ponga su dirección de su empresa cuando te quieras registrar alguna página como Netflix o algo que no sea relacionado con el trabajo. ¿Por qué? Porque si algún día se llega a ver una brecha de datos, un robo de datos de alguna empresa, de algún gimnasio, de algo, la gente que quiere hacer un intento de ataque, bueno, va y busca que infiltrado en la Darknet, correos electrónicos de empresas y por lo general siempre la misma gente utiliza las mismas contraseñas. Entonces ahí pueden hacer como ataques de fuerza bruta que se le llama para poder ingresar a las empresas y después hacer actos ilícitos como ransomware, como secuestrar los ordenadores de las empresas, etcétera, ¿no? Actualmente hay dos términos diferentes que son como el cyberwar y los ciberataques. Que un cyberwar es como una guerra cibernética, que es por ejemplo actualmente lo que hace Irán e Israel, ¿no? Que Irán quiere intentar atacar los servidores o infraestructura de Israel, o Israel quiere intentar atacar las infraestructuras o facilidades o que el aeropuerto, etcétera, ¿no? De ambos países. Es una como guerra cibernética que se hay, pero entre naciones, para dañarse entre naciones y entre países. América Latina, la única forma de que pudiéramos estar en medio de una ciberguerra es en el momento de algún tipo de diplomáticos, ¿no? Por ejemplo, que algún país apoye a otro país, algún país esté de acuerdo a otro país, pero no estamos exentos a lo mejor de un ataque cibernético por parte de algún país que desee atacar a algún país de Latinoamérica. Por ejemplo, en este caso, ahorita con la guerra de Israel e Irán, Estados Unidos es parte, digamos que de Israel, que lo apoya. Seguramente Irán intenta atacar infraestructuras de Estados Unidos infraestructuras de Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una ciberguerra. En cuanto a por ejemplo, las fuentes del Internet, es muy importante que últimamente se ha visto muchos casos de personas que han atrapado en países como en Argentina, como en Colombia, etcétera, donde son personas que pensaban hacer algún atentado terrorista. Esas personas entran con pasaportes, por ejemplo, colombianos, venezolanos, y ahí te preguntan, ¿dónde consiguieron esos pasaportes? Entonces es muy importante saber que muchas de estas personas consiguen esa información en la Darknet, ahí es donde se les proporcionan los pasaportes falsos, y actualmente en la Darknet, como no hay quien rastree la Darknet, porque no hay forma de rastrearlo, la gente es como que paga por bitcoins. Entonces ahí todo se trafica y todo se paga con bitcoins. ¿Por qué no? Porque no hay forma de hacer ese tipo de rastreos como será como algún banco actualmente, ¿no? Entonces hay muchísimos forums que incitan a los terroristas de cómo pueden esconderse, cómo pueden hacer actos, cómo unirse a asociaciones, a grupos delictivos, donde se trafica, o sea, donde se comparte este tipo de información, ¿no?
en estos días que fueron atacada una red, una célula de terroristas que empezaban a hacer un ataque en Argentina, en Mendoza. Seguramente ese tipo de información y todo eso lo están traficando por medio de las fuentes oscuras del Internet. Claro, existe la ciberpolicía, todos estos grupos que están todo ese tiempo entrando en estas redes, pero es que imagínate en un universo y es como buscar en cada estrella. O sea, cuando entras a la Darknet, tienes que bajar así como un motor de búsqueda, como es el más común es Tor. Son como un Google y un Yahoo, que tú puedes entrar, sí, pero es bajo tu propio riesgo. ¿Por qué? Porque así puedes encontrar gente muy enferma, o sea, gente que verdaderamente como que la gente se saca todo su lado malo, videos fuertes también no es así. Entras tú a este tipo de informaciones, tienes que tener conocimientos, porque no es como que puedas entrar como en Google, que entres, quiero un fórum para... Sí, te salen muchísimos forums, pero es como muy básico, no es como que la primer capa. Tienes que entrar más profundo y para eso tienes que tener conocimientos especiales, direcciones especiales, que alguien te lo haya pasado de entra a este enlace. Y no son direcciones como www.marihuana.com, no, son direcciones muy cifradas, ¿no? Para poder entrar a esos tipos de forums. Por eso hay como que policía todo este tiempo monitoreando, intentando atrapar a pedófilos, actos terroristas, que muchas veces son atrapados por medio de ese tipo de policías de ciberseguridad que están todo el tiempo en esas redes buscando información. A pesar de que puedes tú entrar a la Darknet con un motor de búsqueda, es muy importante saber que tiene riesgos. O sea, puedes entrar, pero necesitas tener ciertos antiviruses y ciertos medios de seguridad para que alguien no pueda entrar a tu computadora y después te puedan hackear, puedan incluso prender tu pantalla, puedan entrar a tus sistemas. Te recomienda que por lo mismo que es una fuente que no hay rastreo, que es muy insegura, que una persona normal entre ahí sin tener conocimientos, es estarte exponiendo. Si de por sí en el Google te dicen que hay páginas inseguras, etcétera, esto es aún muchísimo más inseguro porque no hay forma de cómo puedan rastrearte o puedan darle seguimiento a lo que se ve ahí. Pueden hackearte, pueden entrar a tu computadora, pueden abrir tus cámaras, pueden encontrar tu información, credenciales. Y en respecto a Latinoamérica, no porque estemos lejos del conflicto quiere decir que estamos lejos de que nos pueda suceder algo. Como ya han visto, todas estas células de terroristas que actualmente están atrapando en diferentes partes, también en Colombia se acaba de detectar el hijo de un líder de Hezbollah, que vivía ahí en la ciudad de Cúcuta y tenía una empresa de carbono ilícita. Todo ese tipo de personas, como les comentaba, buscan la información en este tipo de redes, pasaportes falsos, identidades falsas, cómo hacer explosivos, y no estamos exentos en Latinoamérica de que alguno de ellos quiera hacer algún atentado. Es simplemente este tipo de personas tienen ideologías, tienen ganas de hacer daño donde se pueda y donde sea.